indicar. Nombre y cargo, por favor. Para registro de archivo, por favor, su nombre y el cargo que usted tiene. Ricardo Ormazábal Sánchez, abogado, candidato a presidente de la Democracia Cristiana. Su presencia acá en la región de Los Ríos y de Los Lagos. Estoy conversando con mis camaradas de lo que representan las propuestas que tenemos el equipo que yo encabezo. Nuestras propuestas son recoger el alma popular y reconquistar el espíritu cristiano de la ADC. Este país ha avanzado en muchos aspectos, pero este país hoy día es cada vez más egoísta. La gente desconfía de los demás. Nosotros queremos volver a recrear ese partido que es capaz de trabajar con otros para entregar respuestas concretas. Venimos a hablar con legitimidad y con respeto de mis queridos camaradas que representan otras listas. Yo no he estado dispuesto a negociar con ellos, no por soberbia, sino porque tengo un juicio crítico de los distintos grupos que han dirigido el partido en estos últimos 10 años y que han conducido a efectos no deseados en la política. Por ejemplo, que tengamos un 52% de los ciudadanos que no van a votar, a pesar de las múltiples opciones, quiere decir que algo está fallando en la clase política chilena. Esta clase política que aprobó el voto voluntario. No, en la democracia hay que enseñarle a la gente joven que hay derechos y hay deberes. Uno de los deberes que yo tengo es contribuir a mi sociedad. No solo gritar pidiendo derechos, también contribuir con las cargas que corresponden. Yo soy partidario de la paz, sin lugar a dudas, pero mientras tengamos el contexto geopolítico que tenemos que tener fuerzas armadas. Prefiero que haya voluntarios al servicio militar, pero si no son suficientes tendrá que ser obligatorio, porque en la patria nos importa todo. Que los militares hubo un tiempo en que nos implementaron una dictadura horrible, sí, pero las instituciones armadas tienen que ser permanentes. Yo soy de un partido que tiene aprobado cambiar el sistema de AFP y no hemos cumplido. ¿Cómo es posible que un oficial de las Fuerzas Armadas tenga una pensión de 1.600.000 y un juez de corte de apelaciones, un académico universitario, tengan una pensión de 400.000 pesos? Nosotros no queremos que las Fuerzas Armadas dejen el sistema de reparto, queremos que a los civiles se nos abra la oportunidad de estar en el sistema de reparto. Y eso lo tenemos aprobado en los congresos del partido. Y las últimas directivas en los últimos 7 años no han hecho nada para cambiar estas condiciones que abusan con la gente. Nosotros hemos planteado la necesidad de que las ISAPRES no sigan subiéndole los planes a las personas. Si las ISAPRES nos cobran en UF, no hay trabajador chileno que gane en UF y además nos quieren subir los planes. Yo invito a los habitantes de Río Bueno y de toda la zona a que ahora le reclamen porque hay un superintendente de pensiones, de salud, respaldado por la presidenta Bachelet, que está rechazando todas las alzas indebidas de las ISAPRES. No se queje tan solo, señora, señor, defienda sus derechos. Hoy día hay gente que lo escucha en este tipo de materia. Yo recorro el país para decir que la política es basarse en valores y en creencias, pero luego servir con respuestas concretas. Yo le pregunto, he hablado con algunos alcaldes o la gente de la región, si aquí les duplicaran el presupuesto en la región, ¿ayudaría a crear empleo? ¿Ayudaría a generar mejores condiciones de vida? Por supuesto. Y ustedes saben que eso se puede lograr si en vez de que la AFP se lleve nuestra plata fuera de Chile, la inviertan aquí en el país. Cuando eso puede ocurrir, es verdad, basta una ley para que esos recursos se empiecen a invertir en Chile generando empleo y desarrollo en las regiones. Ustedes saben que Chile es tan desigual que la propia presidenta Bachelet ha dicho que en un tiempo más Chile puede alcanzar los $20.000 per cápita, pero 4 regiones de Chile alcanzarían ese promedio, las demás están atrasadas. ¿Por qué no usamos la plata que los trabajadores chilenos ahorramos? Entonces, la política no consiste en pelearse solo por cargo. La política consiste en proponerle a la gente soluciones a los problemas que tenemos y servir a las personas. Don Ricardo, ¿cree usted que se ha perdido la esencia de la democracia cristiana? ¿Qué se hace para entusiasmar a la juventud del partido? Yo creo que poco lo que se hace, porque cuando mira, no solo la ADC, esto es una crisis mundial. Nos pasa a los sindicalistas, yo fui sindicalista también muchos años, igual que mi padre, y hoy día hay debilidad de la gente. ¿Sabes por qué? Porque hay 30 años en que no se ha enseñado educación cívica. La gente no sabe los roles que cumplen las instituciones. Y entonces, a un tipo que lo despiden, mira, yo estuve el otro día en un supermercado, no quiero afectar los intereses comerciales,
Ese supermercado pertenece a la empresa más grande del mundo, Walmart, y abusa con sus trabajadores, abusa con los clientes. Hay que colocar en cintura a los abusadores. Bienvenidos los empresarios que son capaces de usar talento para vender buenos productos, pero que respetan a las personas. Yo promuevo que la democracia cristiana tiene una base doctrinaria, por ejemplo, en la filosofía cristiana. Amor al prójimo. Los jóvenes hoy día entienden eso, pero encuentran que hay un doble discurso en los políticos, porque hablan de una cosa y no cumplen después respecto del tema. Además, no hay escuelas de formación. Cuando yo era presidente de la Juventud Matacristiana, formamos escuelas donde llevábamos la gente de regiones una semana, 2 semanas, y les enseñábamos qué es liberalismo, qué es marxismo, qué es la democracia cristiana, cómo funciona el sistema político, qué pensamos de la educación, de la política internacional. Y por eso tenemos líderes que todavía sobreviven en los partidos porque los formamos y les damos estas ideas. ¿Por qué? Porque a los jóvenes hay que respetarlos. Ese joven a lo mejor no se siente cómodo en la ADC, pero se puede sentir cómodo en otro partido, sirviendo a Chile en otro. La única manera de servir a Chile es ser demócrata cristiano. No, para mí es la mejor manera. Para otros puede ser en otro lugar. Para otros puede ser la vocación de iglesia, el trabajo en la masonería, en los Boy Scouts, no sé, en los cuerpos de bomberos. Yo fui de defensa civil, he sido Boy Scout y trabajado de voluntario en muchas cosas. Jóvenes, lo que hay que comprometerse es con un acto de fe y de confianza con el prójimo y trabajar no solo en este egoísmo, pero a ver, en la universidad. Los jóvenes andan desesperados. Yo fui profesor en la Chile 10 años. Llegaban muchachos allí que tenían que pagar su colegiatura, su arancel, por favor, y comían solo de los bonos, viejos, mientras sus padres hacían un esfuerzo para pagar eso. Hoy día vamos a avanzar en la gratuidad de la enseñanza para esto. Pero nosotros cometimos errores. Mi camarada Mariana Elwin, como ministra de Educación de Ricardo Lagos, decía que los pobres para poder estudiar tenían que endeudarse en OEF más 8% anual. Yo como presidente del partido del 2000 rechacé eso, pero Lagos lo aceptó. Lo aceptaron otras fuerzas políticas. Miren la paradoja. Yo que vengo del mundo obrero estudié gratis. Por eso dije, los jóvenes tienen que tener oportunidades, si es que tienen talento, porque la universidad no es para todos. Puede haber escuelas técnicas, puede haber las escuelas normales, cumplían un rol. La mayoría de mi familia eran normalistas, una columna vertebral de la cultura. Entonces, la política tiene que volver a ser, en donde puede haber líderes que aspiren a los cargos, por supuesto. Si no hay que criticar que los políticos anden detrás del poder. Es como para jugar a la pelota, no hay que criticar a los jugadores que sigan la pelota. Pero no es solo la pelota, ¿verdad? Es cómo te paras, cómo te desplazas, la táctica, por algo hay uso de... En la política, lo importante es, ¿para qué quieres el poder? ¿Para Don Ricardo, servirte tú o para servir a los demás? Ricardo, la postura de la democracia cristiana en torno al aborto sí, terapéutico. por favor. Y la postura suya Bueno, como candidato. desde el punto de vista formal, yo lamento que el gobierno haya puesto este proyecto en discusión ahora cuando los parlamentarios están de vacaciones. O sea, el debate nacional que hay que tener, hay que hacerlo cuando estén activos los parlamentarios, porque si no introduce un problema, una distorsión. Segundo, le ha servido a la derecha para tapar el escándalo que tienen con Penta. Yo creo que aquí han intervenido muchos lobistas que quieren cambiar la atención, el foco de la atención para este otro tema, porque están pagados. Por favor, si los diarios y los medios han comunicado que el grupo Penta contrató a Enrique Correa para que logre asesorarlo en una cosa escandalosa. Hay gente de derecha decente. La gente de derecha tendría que pedirle a esos senadores y diputados y a la dirigencia de la UDI que renuncien, que se vayan. ¿Con qué calidad? ¿Cómo pueden andar dando la cara todavía? Yo también soy crítico de concertacionistas. Ellos recibieron legalmente plata. Sí, pero ¿cómo es posible que el senador Girardi haya recibido 500 millones de pesos de grupos económicos anónimos y reservados? Que Andrea Lamán haya recibido otros 500 millones. Pierden la independencia los políticos. Bueno, pero la pregunta concreta es un debate nacional que hay que tener. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Nosotros somos contrarios al aborto, categóricamente. Pero siguiendo las enseñanzas de la Iglesia y los acuerdos de mi Congreso, decimos una cosa: la democracia cristiana no es un partido confesional. Por lo tanto, la gente que tiene por razones religiosas un juicio sobre el tema debe ser respetado en ese juicio, porque la ADC no es un partido totalitario ni integrista. Ahí hay un juicio de conciencia. Cuando yo fui presidente del partido, yo decreté libertad de acción sobre el divorcio.
porque era un tema que se vinculaba a la religión. Hasta la UDI siguió nuestro ejemplo, la UDI era contra, pero de repente aceptó la libertad de acción. Yo creo que es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El proyecto del gobierno no favorece el aborto. El proyecto del gobierno establece 3 condiciones que son para salvar la vida de la madre, por favor. Entonces alguien me dice, no, es que la religión me dice que de ninguna manera el aborto. Perdónenme, yo he estudiado el catecismo de la Iglesia Católica. En el catecismo de la Iglesia Católica se enseña que los mandamientos tienen jerarquía. Hay unos que valen más y otros que valen menos. Los que valen más son ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. En quinto lugar está el no matarás. ¿Y sabes por qué? Porque la Iglesia acepta que uno vaya a la guerra, y a la guerra se va a matar para defenderse. La Iglesia acepta que haya legítima defensa. Si viene un delincuente a asaltar a mi mujer, a asaltarme, terminar con mi vida, yo tengo derecho a defenderme, aunque le cueste la vida al otro. Eso es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si una mujer está en un momento terrible de la vigencia de su vida, ¿cómo no va a tener derecho a eso? La legislación actual fue impuesta por Jaime Guzmán, que hay que leerlo. ¿Saben lo que dice cuando impuso estas normas y las proponía? Decía, la mujer no puede en ningún caso tener un aborto, aunque muera, porque el sacrificio y el martirio son parte consustancial de la ley de Dios. No, esos son los fanáticos. Dios es el hombre bueno, Dios es el hombre que quiere la vida, Dios es el hombre que no quiere que la mujer sufra cuando está en riesgo su vida. Si se puede matar a otro para defender su vida, ¿por qué la mujer no puede tomar una decisión? Además, porque la ley no lo obliga, hombre. Si la mujer no quiere, no hay intervención ni siquiera en estos 3 casos. Entonces yo creo que aquí hay gente que está confundiendo el debate. Don Ricardo, por último, el caso de Sebastián Dávalos, de los créditos otorgados hasta últimamente. Bueno, yo creo que el señor Dávalos ha cometido errores manifiestos en esto. Yo pienso que él no puede renunciar a su condición de hijo de la presidenta, porque hay vínculos afectivos, amorosos, reales, que yo respeto. Pero sí hay un tema, él no debe convertirse en el negro Piñera de la presidenta Bachelet, pues. Él tiene que entender que en sus negocios no puede seguir utilizando este tipo de espacios. Yo, que trabajé en banco muchos años, nunca vi al dueño del banco bajar a atender a un cliente para dar un crédito. El señor Luxis bajó porque ellos se especializan en hacer lobby para captar conciencia y apoyo para sus intereses personales y de negocio. Yo creo que Dávalos ha hecho algo que es inadecuado, le hace daño a la presidenta. Él tiene que evaluar que la presidenta merece todo nuestro respeto y cariño, y él en primer lugar debería entonces saber que no puede seguir haciendo negocios en la perspectiva de usar el hecho de ser hijo de la presidenta. Ricardo, si usted fuera presidente de su partido, ¿cuál va a ser el trabajo por el gobierno? La mejor relación que tengamos para aprobar los programas, por ejemplo, que tenemos, como cambiar el sistema de FP, crear la FP del Estado. ¿Va a ser crítico? ¿Algunas cosas que no están bien? ¿Por qué no? Yo fui crítico de Lago, pero me reunía primero con él. Yo le pedí a Lago entrevistas y a las 2 horas me estaba recibiendo el presidente de Chile, yo respetuoso de su rol y él respetuoso de mi rol como presidente de partido. Si ahora es lo mínimo que uno debe tener, ¿no? Si yo tengo una diferencia con la presidenta, le pediré entrevistas para ir a hablar con ella. Y luego, si no tenemos acuerdo, ella tiene derecho a aplicar lo que Chile la eligió, ella es presidenta, pero yo como presidente del partido podría dar mi opinión, como lo hice con Ricardo Lago, en que discrepé de muchas de sus cosas, entre otros, que le diera financiamiento por las empresas a los políticos. Es un escándalo, es inaceptable, es un abuso, como se ha comprobado. Yo creo que ha sido un error de Ricardo Lago y de la presidenta Bachelet antes de permitir el voto voluntario. ¿Por qué no primero decírselo a ellos y luego, si no se puede influir, decirlo ante el país, pues? Pero hay que ser coherente, porque la lealtad para un presidente de Chile significa respetar su investidura, pero al mismo tiempo cumplir con las promesas que uno le ha hecho a la gente. Por último, don Ricardo, hago un llamado para que los militantes de la democracia cristiana asistan a estas elecciones próximas para que voten o por usted o por lo que ellos estimen más necesario. Yo creo que es muy importante que esto no es una disputa entre villanos. Yo tengo afecto personal por Fuad Chaín, con Jorge Pizarro, hemos conversado y yo me he negado a llegar a acuerdos porque tenemos diferencias, no es porque yo sea soberbio. He demostrado en mis reuniones en el partido que toda la élite dirigente en estos últimos 10 años no ha cumplido los acuerdos.
y yo califico de un fracaso estrepitoso de todos estos grupos que han existido, chascones, guatones, colorines, príncipes, etcétera, y por eso levanto una alternativa distinta que busca convocar a personas de todos los sectores, porque hay gente buena en todos los sectores. Y en esa perspectiva invito sobre todo a los militantes a votar, a los acarreados no vengan. No es un partido que pueda convertirse en un partido de derecha, es un partido con ideas, tradiciones y cultura. Así que cualquiera que sea el resultado, mientras voten los DC, para mí es respetable. Muchas gracias, muy amable, estimado.